Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14. Y hoy queremos subrayar, estudiar en nuestro curso bíblico el versículo 7. Ahora todo el clan se ha levantado contra tu servidor y dicen: entréganos al que mató a su hermano, para que lo matemos por la vida de su hermano al que dio muerte. Así acabaremos también con el heredero. Quieren apagar el tizón que me queda, no dejando a mi marido ni nombre ni descendencia sobre la tierra. Queridos amigos, qué interesante. Esta es entonces la versión, este es el fingimiento, esta es la parábola en realidad que está trayendo esta mujer, esta viuda. Ella, que la viuda de por sí ya habíamos dicho que queda siempre sin una protección, ni en el sentido de la sociedad, y entonces solamente el rey era el que la podía proteger. Entonces aquí uno tiene misericordia hacia esta persona. Entonces es interesante, ¿verdad? No nos olvidemos los dos elementos, queridos amigos, para hacer la justicia. Siempre tiene que estar la misericordia, tiene que estar mezclada, digamos así, o como elemento principal cuando vamos a poner la justicia. Porque ya de la justicia ya se la añade visar. Entonces, esa es la venganza, queridos amigos. Recuerden que los pasos importantes Hammurabi de un genocidio pasa a un ojo por ojo, diente por diente, que para ellos ya era una gran justicia, y tal vez eso es lo que también a nosotros nos queda todavía hasta ahora. Y muchas veces ya está el segundo paso, ojo por ojo, diente por diente. En 2000 años todavía nos cuesta. Lo de Hammurabi, más de 5000 años, ¿verdad? Del genocidio al ojo por ojo, diente por diente. Pero ahí la pesa antena. Pues ya en Dúa hay ciertas guerras que hay por ahí. Oyucá, ahora hay presos 10, 20, 30, 100 de que hay movido. Allá ya Yucá, 20.000, 30.000, 100.000, nací interesáis. Genocidio, eso se llama, queridos hermanos. Quieras o no quieras entenderlo, o quieras o no quieras escucharlo, eso es así de sencillo, así de sencillo. La verdad es así, tal vez la verdad pique, pero esa es la realidad, queridos hermanos, lastimosamente, de nuestra humanidad. Porque humano que hay en esa forma de pensar, o peor todavía, en forma de actuar muchas veces. Este contexto bíblico, no nos olvidemos, la narración forma parte siempre del relato parabólico, es decir, de este fingimiento que esta mujer de Tecua hace frente a David. Una estrategia que había puesto Joab para confrontar al rey y meterlo en conciencia, porque este tiene incoherencia interior. O a la justicia para las tribus, o a la justicia para la monarquía, pero él no moía ni la justicia para su propia familia. Entonces David llora a Absalón, pero no actúa. Llora, pero no actúa. La mujer entonces describe un conflicto familiar, donde la justicia retributiva amenaza con destruir lo poco que queda de una familia. Porque esta fue la famosa, la parte retributiva, ¿verdad? La teología retributiva. ¿Qué decía la teología retributiva? Y ese más o menos es el ojo por ojo, diente por diente, ¿entienden? Que el Antiguo Testamento tiene como base elemental y fundamental la justicia retributiva. Esa teología retributiva. La de ella por aquí, se ella por ahí. La de me aquí, ya de ya no me está inde. Eso puede ser nuestro pensamiento. De ella porta, entonces ya de ya la de bendecita. De ella portaba ahí, entonces ya de maldecida. Pero la justicia retributiva dentro de una teología del Antiguo Testamento que también se llama teología retributiva. Y ande ya era un miedo a zapá, porque ya con el Antiguo Testamento, ciertamente con los libros sapienciales, ya se comienza a poner como cuestionamientos a esta teología retributiva. Job, por ejemplo, ¿verdad? Pues nunca
Job es el más justo, así como se le presenta, ¿verdad? Y bueno, y los otros libros también son muy interesantes. Hay que leer, hay que estudiar. Anico payan el estilo protestante, secta, ya bueno, sapucay para allá, no entendéis, va a ya ¿entiendes? No es solamente Jesús me salva, Jesús me salva, Jesús me salva. Nada, y upeante. A veña entender, que a veña pues tú la palabra de Dios, queridos amigos, antes que nada va con dos piernas. Reflexión. Y justamente ahora estamos viendo también aquí, queridos amigos, que es, además de la razón, es la misericordia, el amor, la fe, el adherirnos verdaderamente a lo natural, ¿verdad? A lo trascendental. Entonces aquí, la gente dice, le está pidiendo, hay que hacer la justicia retributiva. Hermano, entonces, orero yucata dice. Y entonces ella está quedando en un impasse peor. Ojo más la hermano yucago y la gente me vaya a poseer la justicia retributiva. Cuando hay peata más moco y veamos, mandi para butata señor, bebé la señorita butata. El heredero entonces, queridos amigos, es presentado como el último resto vital del gajal. Gajal quiere decir el brasero, el tizón vivo, lo único que queda, el gajal. Vean la pe tataoña de hina, yande ya peyu que tu anguaya la omoñe pues no llegue pe tatajina, es el último, el tizón ardiente que queda todavía. Imagen muy potente de una vida que aún arde, pero está a punto de extinguirse. Ese carón. Vean de malas en y tata peyu anánigo vean de ahí vas a ver ellos ereños ese ese que me puede dar todavía un poco de vida y vas a vender, la sociedad lo quiere aniquilar, lo quiere matar, lo quiere extinguir. Entonces el trasfondo, queridos amigos, se está apuntando directamente aquí a Absalón, ¿verdad? A eso pues, porque él es el homicida, ciertamente que es, pero también Absalón, además de homicida, de matarle a Amnón, también es hijo, es decir, es hijo de David también. Y también al mismo tiempo es portador del futuro, portador del futuro. Es decir, el que va a llevar adelante la dinastía de David. En la promesa del segundo libro, luego justamente ya leerá Moiteguri, ya estudiará Moiteguri en el capítulo 7 de este segundo libro de Samuel. Entonces tu herencia, tu dinastía será eternamente, ¿verdad? Se llevará. O sea que Absalón es, ya que Amnón o Manoma, el portador del futuro. Entonces, este texto, queridos amigos, nos da una atención muy grande. Ley y misericordia, ley y misericordia. Por otra parte, justicia y compasión. Justicia y compasión. Este es el tema importante, queridos amigos. Sobre todo la justicia, ni que la justicia, lo que menos hay es misericordia con el pueblo, con la gente, en hacer verdaderamente justicia, en hacer verdaderamente justicia. Ni la ya se la virorei, porque andai por la justicia como tiene que ser. O sea que si nosotros luego no reconocemos ese gran fallo que tenemos, queridos hermanos, peor la de situación, porque si no reconocemos no podemos luego nunca enderezar nuestro camino, porque ya reconoce vivo. Por lo menos la ya sí, tenés razón. Da ya por poner nada, es la ya bueno, ya voy a poner ya calcula ya es peano y poner, anga ella bueno, ya por poner. Ese es reconocer y darse cuenta. Pero la de hoy, no, todavía no, hambre, hoy ya de primero en el mundo en justicia. Oñara la IUPAINA. Oñara catete. No falta la corneta ahí, y entonces, queridos hermanos, esto es triste, ¿verdad? Pero por eso se insiste mucho aquí en la justicia y la compasión. Entonces tenemos que buscar eso. ¿Pero qué quiere decir verdaderamente misericordia? ¿Y qué quiere decir entonces verdaderamente compasión? Esa va a ser la gran pregunta. Porque la justicia ya sabemos que no es venganza. Atención, justicia no es venganza. Por eso que tiene que estar unido, justicia y compasión. Ahora la pregunta va a ser esta, queridos hermanos, después de este fingimiento de esta mujer. David, ¿aplicará esta justicia para su familia
y para su pueblo, para su monarquía. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 14. Hoy estamos con este versículo, ¿verdad? El 7, que le dice directamente, ¿verdad? En el 8, el rey le dijo a la mujer, vete a tu casa, yo me encargaré de este asunto. Ella se secará, tejó entender, de señora tranquilamente. Se dan cuenta, le hace tomar a David mismo, retomar en realidad su propia función, porque si él es el rey, si él es el que tiene que poner orden, y bueno, el contexto cultural antropológico, queridos amigos, de esta narración y este versículo 7, recordemos que en la cultura israelita la sangre derramada exigía reparación, es decir, es la ley del Goel. La sangre derramada exigía reparación. Pendereño, que tuve ajeno. Apease yo que fuera tuve mante oye pagata. Tuve me mante oye pagata. Y entonces la mujer tiene miedo, entonces apela al miedo a la extinción de su linaje. Ahí está el segundo elemento. O más no más veces me voy a yo que hoy se ve y yo que con el archivo, entre lo que te hay por injusticia, me ore me voy a orero yucata. Y que todo el ya pone de justicia, señora, de más la justicia. Hace mañana pensar, no, pero me queda injustamente también sin linaje. Y el valor del linaje es más importante, central en la antropología semita. Ni que debe ser el valor de la vida, el valor del linaje es central y elemental, y sobre todo en esta cultura oriental. Entonces David, al enviar a la mujer a su casa, está restableciendo simbólicamente su seguridad social y familiar. Le está restableciendo, o sea, está tomando otra vez cartas en el asunto. David, hablando ya poea, y menos hace con su hijo, ¿verdad? Entonces ya poea, la ita grande, con Absalón, y no hace con Amnón, ¿verdad? No vuelve a restablecer lo que se había quebrado a causa del pecado. Y entonces le dice, tejonte señora Anderoga, tejo tranquila. Vete a tu casa, yo me encargaré de este asunto. Ella se cargo en el cuñacaray. A ni de ella preocupa, a ni ella mete con asunto, me hago se la rey, me hago se la regía y nada, monita ya de hora, tejón de lugar. Seguridad total está dando David allá. O pucá la gente mañana. Hoy cua ponteina, va esa guapa y David. 5 años más va bebiendo yo pues. 5 años va bebiendo yo pues. 2 restablecéis el orden. 2 años, oye vos a ver Amnón, la situación, ¿verdad? De Tamar, su hermana, o violarse, no ya pues va a beber 2 años. A ver, o Absalón, oye venga, a ello ya puedo tomar por puras manos, en manos propias, o ya puedo la y venganza, la injusticia. A ver, cuando gané yo cala hermano, la itúa, no ya pues llegar a ver, 3 años más, o sea, 5 años en total. Porque yo ya tenía gobernar año en el Tame, ya se pensé. Bueno, 5 años no ya pues va a ver. Y así, con esto, queridos amigos, se vuelve a restablecer la seguridad social y la seguridad familiar. Es decir, por fin, ir a tu casa no es solo geográfico, sino que implica restitución de la dignidad del hombre, restitución de la nación, restitución de la persona, tejo señora, shalom,
plenitud integral. Qué bueno, queridos amigos. Jerusalén, Jerusalén. ¿Eso qué quiere decir? Jerusalén quiere decir la ciudad. Jerush quiere decir ciudad. De la paz, de la integridad. De una plenitud integral. Habeaco dice la nación que vive la paz integral. Toda la paz, queridos amigos. Algunas veces con nosotros pensamos, ¿verdad? Mucha gente piensa así. Estamos bien, y la gente, estamos muy bien. Ambas en mala estamos bien. A estarse plata ese bolsillo, Eso no es estar bien, queridos amigos. Eso, bueno, el bien económico ya eso es. Pero no basta, queridos amigos. El bien tiene que ser el Yerush Shalom, la paz integral, la paz espiritual. Porque después yo puedo también cuestionar, ¿verdad? ¿Y de dónde conseguiste esa plata? Porque vende droga, porque eres mondá, porque enriquece ilícitamente. O sea, no es la cuestión de la plata por la plata. No, pero está ahora el negocio, lo vende de aquí para allá, al exterior, inambreo. Pero todos están así o solamente vos. Y vos te encerraste en lo tuyo. Ante vos por hablan de negocio, hablan de empresa, inambreo. Y por ahí te. Queridos amigos, no seamos ilusos. Es decir, si queremos verdaderamente, si somos cristianos y si seguimos, yo por lo menos le hablo a los que siguen o dicen ser cristianos. Siguen y dicen ser cristianos. Porque ya está de la Biblia, y nace yo que de la Biblia estamos hablando. Y la Biblia es hablar del hombre. San Ireneo de León, la gloria de Dios es el hombre viviente. Es decir, la realización y la planificación, la dignidad, shalom. La dignidad integral del hombre, plenitud en todos los aspectos, queridos amigos. Y para todos los que viven dentro de esta comunidad, queridos amigos. Bueno, y entonces el rey se convierte en garante de vida frente a la lógica de la venganza. Frente a la lógica de la venganza. Es decir, yo como verdadero tendotá soy el garante. Porque yo, señora, te aseguro que toda la institución, que toda la monarquía, que todo lo que está aquí rigiendo para el orden, la paz y sobre todo para esta plenitud integral, no te preocupes, señora. Te dejo tranquila. Sé como rey, sé como garantía, sé la garantía. Queridos amigos, qué espectacular que es la palabra. ¿Y por qué, queridos amigos? Y porque aquí nosotros estamos mirando y estamos entendiendo lo que la lógica de una formación integral nos lleva a recapacitar, ¿verdad? Nos lleva a poner en práctica, a hacerlo acción. Porque cuando nosotros miramos y seguimos la ley de la venganza, también nosotros tenemos otra expresión que decimos la ley de las selvas y la gente. Esta es una ley de las selvas y de la gente. A veces aquí estamos en el campo abierto. ¿Se acuerdan que la mujer también dijo eso, verdad? Que sus dos hijos fueron al campo abierto, estaban en el campo abierto. Quiere decir que no hay normas, no hay leyes, cada uno ya posea, etcétera, etcétera. Volvemos enseguida con más gente. Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14, versículo 9, que nos dice directamente: entonces la mujer de Tecoa dijo al rey: oh rey, mi señor, caiga sobre mí y sobre mi casa
la culpa de mi padre caiga sobre mí. El rey y su trono quedan sin mancha. Entonces, queridos amigos, lo que está diciendo aquí esta mujer, ya habíamos dicho, que era la de buscar la justicia verdaderamente. Venganza. Querido rey, ayer donde venganza. Avon Haddán. O si no, Goel, que era el vengador, ¿verdad? El Goel Haddán. La venganza de sangre. Porque fíjense que esta señora viene y le cuenta el caso al rey, que son sus dos hijos. Un hermano le mató al otro, ¿verdad? Y entonces, y los dos son sus hijos. Y ahora el pueblo le dice a la señora, ahora ya pota de guanacuña caraíro, ya potan de justicia. Los otros yucalan de me. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta, queridos amigos, aquí la situación? Y ese sería el Goel Haddam, es decir, la venganza de sangre. Oyuca abuela y hermano, pero otra oyuca ya pondé a la señora, lo ya potan a la justicia. Y claro, como es su hija, su hijo, entonces esta señora, ¿qué va a hacer? Si me voy a ir, baila ya pota. Lo que quiero es, ¿se acuerdan, queridos amigos? Era la restauración. Lo que quiero es que este hijo se restaure. No quiero que lo maten, sino que quiero que se restaure. Con algo ya de la ya topoco veían de corazones, veían de apetu uña lleva, veían de abella de comi, ya de cárcel, cuera tacumbo, emboscado, mía. Hago en lugar, ¿verdad? De que sean lugares de restablecer, restituir al hombre. Y vas a ver, o sea, vive. Entonces, queridos amigos, no es fácil. Yo sé que no es fácil. Seguramente que no tenemos todos los elementos necesarios, pero muchas veces es porque nos falta también una voluntad política verdadera. Pero la verdadera voluntad política, queridos amigos, verdaderamente la ñaña convertino, allá cuando mandi va la ñaña va apoyina mandi va la coñena, ñandera pichandi, ñande ishagua, alleva, es decir, con la humanidad, con el hombre, con la persona. Recuérdate de que es tu propia carne, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Tenemos algunas palabras claves por eso. El primero es el término avón, que ya hemos dicho varias veces, ¿verdad? El avón no designa solamente ese pecado puntual que yo pude haber cometido, sino una iniquidad que trae ya, queridos amigos, consecuencias acumulativas. Es decir, la pecado contra el resultado de ahí nomás, en este momento y listo. No. Si yo cometí una infidelidad, ese matrimonio, soy infiel. Entonces, no es, queridos amigos, que yo, pum, aventé y listo, y terminó ahí, y fue un así desliz, y ahí ya la gente. No. Quiere decir que peña de como imagina acumulativo, hasta que después llega, ¿verdad?, al pecado grave, ¿entienden? Al pecado grave. ¿Por qué? Porque es como acumulativo, queridos amigos. Ñande oibe, ñande ñe peña ñaña mindu hina ya esa hina peña na putu uña muy gay ya hoina ba ebala ya hipota ba ebala ya usea lleva. Y ahí está el problema. Pero ahí dice la avon. No es un pecado de ese momento puntual, de ese momento, ahí nomás, no, sino que es algo acumulativo. Lleva. Entonces, la palabra deriva, queridos amigos, de el verbo avá, y avá quiere decir torcer, desviar. Quiere decir que pese a cama hoy lleva, está ya desviada, está corrupta. Ñandema hoy. Entonces, apego para todos los niveles. A ni pensar solamente, yo acabo de decir, soy infidelidad o lo que sea en el matrimonio, mía, peña acabe más hoy, ya le cogina, es ya acumula ya hoy, cobe. Y también eso en todos los niveles. En los niveles de la economía, ña de mondata oina, ña de yaputa oina, ya sobrefacturata oina, pea, ya huele como imagina peña de acá, ña acumula ya oina, ña calcula hoy, ya pues ya calcula y ahí ya la gente lleva. Apea la opella ya puta oina, allá ya puedo oír, apea dice la avón, el pecado acumulado, el pecado hecho en proceso para llegar después a ese punto.
La mujer entonces se ofrece aquí como portadora sustituta de esa carga, liberando al rey de la contaminación jurídica. Es decir, yo lo que no quiero aquí es el haddán, no quiero sangre, no quiero entonces justicia de esa manera. El texto entonces introduce una figura protovicaria. Alguien asume la culpa para preservar la justicia y permitir la misericordia sin destruir el orden legal. Sin destruir el orden legal, ¿cómo yo voy a ser misericordioso? Porque ya de conseguida, ya pensaba Hammurabi, era ojo por ojo, diente por diente. Apenas la el haddam. Dere yuka peave, entonces ya hasta ro yuka indepea. A uno te dan, porque pea yuka uno, entonces yukata uno. Y esta señora dice, no, yo quiero restitución, quiero que se salve verdaderamente, pero que cambie, que se convierta, ¿entiendes? Y aquí está, queridos amigos, el gran dilema. Pero es interesantísimo, ¿verdad?, cómo se nos presenta. Hay la otra palabra que ya hemos dicho, el famoso kisé, ¿verdad? Kisé, que quiere decir el trono, la silla ahí donde estamos para gobernar, para dar justicia. Es más que un asiento físico, que una silla para sentarse, sino que representa la misma estabilidad del reino. El que está sentado sobre el trono, como decimos nosotros, ¿verdad? Y que le tiene que dar continuidad a la alianza, al pacto. Porque ñandé con ñandé, y por lo menos la gente, ella lleva después nomás en el momento, a ver, otros elementos también priman, que plata, que pea, que amor, que yo voto, que esto, que aquello. Pero en realidad, cuando si la gente se da cuenta y dice, no, esto no puede ser, este no está embromando, este no está jodiendo, este no está robando, este lo que está haciendo solamente sube al poder para hacer sus fechorías, ¿entiendes? La gente oye esa cosa, y entonces, ¿qué pasa? Ahí está. Entonces dice, no, aquí no puede haber una continuidad. A este mañana mismo lo tenemos que rajar de aquí, volar de aquí. Claro, aquí eran sociedades pequeñas, ¿verdad? Entonces podían hacer eso. Pero evidentemente, queridos amigos, que lo esencial y lo fundamental es lo que tiene que quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Al declarar el rey y su trono quedan sin mancha de esta manera. Es decir, yo no quiero la sangre y la venganza, sino que quiero misericordia. No debilita tampoco esta la autoridad por el hecho de perdonar y dar la posibilidad. Al revés, yo diría, le fortalece mucho más, porque es capaz de saber regir y hacer que las cosas cambien. Porque, y fácil te quitaba, no, con hay montaña, raña, y yucapá con algo, lo que sea. No. Sino que aquí lo que hay que hacer es porque, o si no, ese mal continúa, queridos amigos. Continúa. Y al final, como se suele decir, el remedio es peor que la misma enfermedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Ñande Yara, Ñe TV, el primer canal católico del país, te invita a compartir un encuentro especial donde la fe, la fraternidad y el buen sabor se unen. Gran festival de pastas, juntos por la evangelización. Viernes 27 de febrero, desde las 12 horas, en el Restaurant Real Peatonal del Luque. Un almuerzo para compartir en familia, colaborar con la misión evangelizadora y fortalecer los lazos que nos unen como comunidad cristiana. Porque cuando compartimos la mesa, también compartimos amor, fe y esperanza. Adhesiones e informes a estos números del WhatsApp. Ñande Yara, Ñe TV. Comunicando la fe, alimentando el alma. Queridos amigos, estamos con Ñande Yara, Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel, el capítulo 14. El versículo que hoy meditamos es este versículo 10. El rey añadió, si alguien te dice algo, tráemelo, que no te molestará más. Nuestro estudio bíblico, queridos amigos, del día de hoy nos enseña algunas cositas. La primera cosita que nos enseña en este versículo 10
es que la justicia necesita un rostro humano. Toda justicia necesita un rostro humano. La ley sin misericordia destruye a la persona y destruye su futuro. La ley sin misericordia, queridos amigos, destruye al hombre, destruye a la persona. Y bueno, esto es lo que tenemos que mirar y esto es lo que tenemos que procurar entender. Toda ley, queridos amigos, destruye, pero automáticamente, ¿verdad? Destruye al hombre, destruye a la humanidad. Por eso, la justicia que no tiene un rostro humano. Entonces nunca le restituimos. A los capellanes, ¿verdad? Y de Tacumbú, ¿verdad? Y que estaban diciendo, y cómo ellos van y entran y están ahí. Y es verdaderamente triste había sido. Llegó muchas veces, ay, que lleva, pero entro algunas veces los que me llaman, ¿verdad? O la familia que me llevan, son de esos pabellones un poquitito más de elite, ya yo ve. Me llama menos la no y arrojumia. A mí otro boria hui maoi, indo y cuai maoi, ni mabe va no y ta llevo. Y entonces, estos capellanes, ¿verdad? Sacerdotes que van y que entran y que procuran trabajar ahí, ¿verdad? Y contaban así de los tinglados donde están todos dejados ahí. 300, 400 dice que están en un tinglado así. A Pepe, ok, güey. Y cuapala y techo, la que no mía la tormenta o mía. O mía más, oisha, más, o mía la oisha, más, ¿sabes? Entonces nosotros muchas veces también, yo entiendo, querido amigo, llegó a Correina, en la pueblo, en la gente. Hoy de todo. Hoy veo hipotape, goel, hadam. Amá dice, venganza de sangre. Hoy mi hipotape, ya todo, te tuyue, ya todo. ¿Entiendes? Que sí, ese es un sentimiento de adentro, ¿verdad? Pero ahora lo que estamos meditando de este segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 10, queridos amigos, cuando le dice aquí el rey, ¿verdad? Que toma actitudes serias, ¿verdad? Dice, si alguien te dice algo, tráemelo, que no te moleste más. Tal vez nosotros hasta podemos pensar también, tú llego a ver, sin tarazo o lo que sea. Tampoco eso. ¿Por qué? Porque aquí tal vez tendríamos que leerlo más de un sentido misericordioso también del rey David. A pesar de que él aquí parece que está por fin tomando de nuevo algo que parece que se olvidó, que era el de regir y el de poner justicia a sus hijos, no lo puso, pero con misericordia. Entonces, hasta podríamos leer con un sentido más de misericordia. El rey añadió, si alguien te dice algo, señora, decirle que venga, eres yo tu huyente, eres yo. Yamina, ya llevamos que está con el rey, Yamina. Dije, ya tapé y señora, ababe, ya dumo ahí, imaginan, me molesta. Dije, ya está, señor, ya está. Pero la oíno es yande. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Tu llave venía a cambiar, viste que hasta las mismas palabras, pero con qué tonalidad nosotros le damos. Y con qué espíritu nosotros le damos desde adentro. Así que tú ahí lleva, entonces, anga y lleno de herentes de cuñacay. Y lleno de en tu poner la etante. Anga la oíro la ya de erushe ave se non debe erudase. Ay, cacatasu, sha, ay, cacatasu. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Es la misma frase, es el mismo pensamiento, pero entonces el cómo nosotros vamos a procurar verdaderamente solucionar la cuestión. Ahí no la he solucionado sin tarazo de ella que te diputado en hacer sin tarazo con cinto la falta. Y bueno, se dan cuenta. Y el otro también es que vos, ¿verdad? Procurar en dulce de leche. Vaya, pista de primera categoría. Pero, en fin. Entonces, eso, querido amigo, es muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Hay una segunda enseñanza muy importante. El poder auténtico protege al vulnerable. Ahí está.
el poder auténtico, queridos amigos. Si nosotros hacemos bien y si nosotros nos ponemos ahí, no en las cámaras de televisión solo para decir, hicimos esto, hicimos aquello, nombre, bendigo la reñero. Las palabras y el papel dice que aguantan todo. Baño 20 diga tú eras a la cuatía. Baño 20 diga tú eras a la cuatía. O aguanta 20 cuantoña. Queridos amigos, aquí verdaderamente el poder auténtico protege siempre al vulnerable. Protege. ¿Por qué? Y porque al poner justicia, queridos amigos, ese vulnerable después de a poquito se va fortaleciendo. Se fortalece. Y entonces, la vulnerabilidad de nuestras debilidades, de nuestros pecados, pues son causas, queridos amigos, de una mala organización en realidad. La ñande comunidad la ña organizada ahí. La ñande hoy entonces la ya explota la ñande de la Villacuera. Ñande hoy con la ña momboria juega la gente, ve. A ver la gente llegó ñande contra. San Juan Bosco se iba y le decía a los reyes, a los príncipes, a los que estaban ahí en Turín, a los condes en ese tiempo. MS eran de plata ellos, MS eran de plata de caray, de conde, de rey o lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque la DNB no sé, la amongacua ponajanguaco a mí te acuerdas y les voy a dar oficio, les voy a dar educación, les voy a dar de todo para que sean buenos cristianos y honrados ciudadanos. MS eran de plata. O si no, con a mí te acuerdas, ¿saben qué? Si no pasan por las manos de Don Bosco y si no tienen formación y educación, jaecuera oyo utande con eno que se te na pistola de ayúdare, a no es aguante de plata. Así que en vez de ponerte de plata se hacemos que acaba poner interesante eso, querido amigo. Es decir, el liderazgo verdaderamente empresarial, el liderazgo político siempre legitima el servicio. Busca el servicio. Y digo, en nuestra sociedad, vea responsabilidad social. Responsabilidad social. Pero está el día con no interesa eso, no interesa. Y entonces eso es lo que crea cada vez más la pobreza y esa cintura de pobreza que existe en nuestras ciudades. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que la parábola de esta mujer, ¿verdad?, como método pedagógico, es una cosa maravillosa porque revela la verdad. La evangelización tiene que ser en este sentido, no impositiva, sino que hay que entrar aquí, queridos amigos. Tiene que ser una convicción del corazón y del alma, upea la verdadera conversión. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es que la misericordia y justicia no son opuestas. Misericordia y justicia no son opuestas absolutamente. Y esto se complementa. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que procurar. Si tu hijo erró, vos le das un castigo, ¿viste? Ahí está la justicia. Hay que darle un castigo. Hagan con la gente y no chu, porque pe que amor. Neme vos no hiciste justicia. Acordate de mí. Cuando te da 17, 14, 16, 17, 18 años, así cuál por experiencia, y se llama por la juventud, cuando estaba en la ciudad, no cuál va a poder votarle mismo y cuál va a porque nunca, o malcriaba y paive. A tu yariré, entonces ya no podés, vos querés poner justicia y decirle que eso es así, y no aprendieron. ¿Por qué? Porque no le enseñaste. Entonces, misericordia y justicia no son opuestas, son complementarias. Caminamos sobre dos piernas caminamos, complementarias. Y la última enseñanza, queridos amigos, muy importante, es que el liderazgo requiere coherencia, es decir, David debe aplicar a su casa lo que ahora está prometiendo a los demás. Y esa era la enseñanza principal que quería conseguir esta mujer. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.